Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor por la gracia de Dios una vez más. El tema de hoy es: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? El tema de hoy lo vamos a basar en la vida de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4 dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que seguir viviendo. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muy bien, este capítulo final de Jonás tiene 4 capítulos. Hemos leído el capítulo final de la historia de Jonás. Está entrelazado en el enojo. 2 veces Dios le dice a Jonás prácticamente: ¿por qué te enojas tanto? Jonás era un profeta de Dios furioso, porque su mensaje fue atendido y creído. Miren lo que estoy diciendo: el mensaje de Jonás no fue no creído y no atendido. Se enoja porque su mensaje fue atendido y creído. ¿Y por qué se enojó? Porque Jonás había visto la maldad de Nínive y quería ver destruida esa ciudad. Cuando Dios le dice a Jonás: Jonás, predica la ciudad de Nínive, que eran 120,000 niños, más adultos se calculan que eran 1,000,000 de habitantes, predícales y dile que si no se arrepienten de sus maldades, la voy a destruir. Jonás 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta expresión, ha subido su maldad delante de mí, indica que la ciudad era muy perversa. Había mucho pecado, etc. Entonces, para Jonás era buena noticia, porque Jonás quería ver destruida esa ciudad. Pero se desanima Jonás, porque se acuerda que Dios es muy misericordioso, compasivo, piadoso, lleno de gracia y de amor. Que Jonás sabía que si esa ciudad se arrepentía, Dios la iba a perdonar. Entonces Dios le dice a Jonás: anda, predícale a Nínive. Jonás, dice la Biblia, que huye, entre comillas, de la presencia de Dios. Digo entre comillas porque nadie puede huir de la presencia de Dios. Saca su pasaje en un barco, se va en el barco, de pronto Dios prepara una tempestad tan terrible que el barco ya se destruía. Las personas que estaban en el barco, los marineros, se dieron cuenta que la causa era Jonás. Jonás pide ser tirado al mar. Tenía como un pensamiento de muerte, suicidio, depresión, etcétera, de ira, de enojo, de todo. Entonces lo tiran al mar, pero la Biblia dice, nadie puede escaparse de la presencia de Dios hasta que cumple el propósito de Dios. Dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez, no dice la Biblia cuál pez sería ese, para que lo traiga a Jonás, lo tenga 3 días en el fondo del mar. Y finalmente, en medio del clamor, del arrepentimiento de Jonás por desobedecer a Dios y no cumplir el propósito de Dios, este pez, Dios le ordena que lo expulse a la costa. Jonás va, predica a Nínive, Nínive se arrepiente, y aquí viene lo que hemos leído en el capítulo 4. Se enoja Jonás demasiado con Dios,
demasiado con la vida, demasiado con él mismo por haber ido y hacerle caso a Dios, porque esta ciudad se había arrepentido y Dios la estaba perdonando. El enojo es una emoción buena o mala. El enojo en sí no es bueno ni malo, como lo vamos a explicar más adelante. ¿Es una emoción pecaminosa? Sí y no, porque todo va a depender cómo la administremos o la manejemos. La palabra enojo, que para aquí, para con el libro de Jonás, viene del hebreo jará, que significa calentarse, arder de cólera, inflamarse. También tiene sus sinónimos de furor, de un ánimo violento que sucede cuando se enoja. Entonces, este Jonás tanto se enojaba, tantos arrebatos de cólera tenía, que Dios tuvo que decirle y pararle y decirle: haces bien tú en enojarte tanto, porque Dios nos conoce y sabe cuáles son las consecuencias del enojo. Entonces, hoy vamos a ver las causas psicológicas y espirituales que activaron el gran enojo de Jonás, al punto de querer que Dios destruya la ciudad de Nínive con cerca de 1 millón de habitantes, pese que se habían arrepentido, a tal punto de que pidió 2 veces a Dios que le quite la vida a Jonás, pidió suicidarse. O sea, vamos a ver cuáles son esas causas psicológicas y espirituales de ese gran enojo de Jonás, cuáles son los efectos en la vida de él, en la vida de nosotros, y cómo pueden solucionarse. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver las causas psicológicas, los efectos y cómo se puede solucionar esto. ¿Cuál es la causa del enojo? Vamos a ver 3 causas del enojo. La causa principal del enojo es la frustración. ¿Qué es la frustración? Frustración es imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando yo tengo un deseo que no es satisfecho, me frustro. Cuando tengo una necesidad no satisfecha, me frustro, lo cual genera enojo. Frustración es esperar algo que no se da. Es algo que no esperas. La frustración es cuando no esperas algo, trae frustración. Entonces, por ejemplo, si yo quiero caminar del punto A al punto B y se me presenta un obstáculo y que no me permite llegar al punto B, entonces eso se llama frustración. Se corta algo, no sucede algo. Entonces, cuando nos frustramos, nos enojamos. Por ejemplo, yo me voy a mi trabajo en mi automóvil y el estancamiento del tránsito me produce frustración y enojo, porque no voy al punto B que yo quería. Una mala respuesta, yo espero una buena respuesta y me da una mala respuesta, me da frustración, porque yo espero una buena respuesta. Una promesa no cumplida, la cual yo espero que se cumpla, me trae frustración. Una orden no acatada, seas papá, seas jefe, cuando alguien te dice que no, ¿verdad? Cuando no se cumple lo que tú planificaste, eso trae frustración a tu vida. Yo no sé si tú en estos momentos de tu vida has deseado cosas desde niño, desde joven o cuando estabas en la universidad y hasta aquí no se han cumplido. Y eso te ha traído frustración y sin darte cuenta eres una persona como Jonás, enojona. Y tú dices: ¿por qué estoy tan enojado? La palabra enojo también tiene que ver aquí con furor explosivo. O sea, yo exploto muy rápido, me amargo a cada rato y por cualquier cosa. Quizás es porque la frustración no la has sabido manejar. Ahora, escucha bien. La causa de del enojo es la frustración. Cuando yo me frustro, me enojo. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. El enojo en sí no es malo. El enojo es energía pura y dura. Dios ha creado la emoción del enojo no para pecar, sino todo lo contrario. Cuando tú te enojas, cuando una persona se enoja, genera full adrenalina. Y esa adrenalina hace que, digamos así, tu cuerpo esté muy activo, muy dinámico. Y Dios espera una cosa: que uses esa adrenalina, uses esa energía pura que te da el enojo para vencer al obstáculo. Pero lamentablemente a veces usamos el enojo, que es energía pura, para destruir más bien aquello que obstaculiza o aquello que genera nuestra frustración. Por ejemplo,
Si yo no tengo, o sea, mi cónyuge o mi relación matrimonial no superó las expectativas, me frustro, me lleno de enojo, me energiza, porque el enojo, escucha bien, el enojo te energiza, biológicamente hablando, el enojo te energiza. Pero en vez de usar esa energía que te da el enojo para leer un libro de matrimonios, para buscar consejería, para hacer algo para mejorar tu matrimonio, usas esa energía para agredir a tu cónyuge, que te genera frustración porque no es tan amable como tú querías, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, tú no has terminado tu carrera universitaria y tienes una edad donde no terminaste, te genera frustración, te genera enojo y empiezas a renegar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, lejos de usar esa energía que te da el enojo para ponerte a estudiar, ¿no? Son ejemplos simples y espero que me esté dejando entender. Entonces, Dios crea la emoción del enojo para energizarte y lejos de destruir a alguien, usas esa energía para vencer un obstáculo. Entonces, la causa del enojo es la causa del enojo es la frustración. Cuando a mí no me sucede lo que yo deseo que suceda, me frustro. En el caso de Jonás, su frustración venía porque sus enemigos no habían sido destruidos, los de Nínive, no habían sido destruidos los ninivitas. Y le produjo harto enojo. Entonces, luego dice la Biblia que Jonás, al ver que Dios no había destruido esa ciudad porque se había arrepentido, Jonás tiene la esperanza todavía de ver destruida esa ciudad, porque me imagino que Jonás pensó, de repente dice la Biblia que ellos ayunaron, los de Nínive, ¿no? Dice que desde el rey hasta el niño, hasta los animales, todos entraron en ayuno de arrepentimiento. Entonces, dice la Biblia que Jonás espera unos días y se pone en un alto de la ciudad para ver cómo Dios destruye esa ciudad. Tenía la esperanza de que esa ciudad fuera destruida. Y dice la Biblia que Dios levanta se cree que Jonás era calvo y le molestaba el sol, por eso dice la Biblia que él se hizo una enramada. Pero la Biblia también dice que Dios hizo una calabacera, una planta, que le daba sombra a Jonás, pero que al día siguiente Dios mismo hace que se destruya con un gusano esa calabacera, y Jonás otra vez se enoja en demasía y le pide a Dios quitarle la vida. O sea, Jonás era alguien que no sabía manejar sus frustraciones. Racionales y irracionales, no las sabía manejar y entraba en enojo. Y como le decía, Dios tuvo que decirle un par de veces, ¿haces bien en enojarte tanto? Entonces, lo primero que tú tienes que ver, si eres una persona que explota, que para enojada, que grita, etcétera, etcétera, revisa tu nivel de frustración. ¿Por qué tú estás frustrado? Un matrimonio que no bien llevado, un divorcio, una empresa que se te cayó, unos sueños que todavía no cumples, no lo sé. Pero te doy aquí una idea. La segunda causa del enojo es el resentimiento o la falta de perdón hacia alguien. Jonás 1:2 dice que la maldad de Nínive había llegado hasta los ojos, hasta los oídos de Dios, hasta los ojos de Dios, hasta el cielo, o sea que había mucha maldad. Y Jonás 4:11 decía, Dios le dice a Jonás, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? En este caso, el sentimiento negativo o el resentimiento que Jonás presuntamente tenía con Nínive era por su gran maldad. Nahum, capítulo 3, del 1 al 4, describe a Nínive de esta manera. Por eso aquí vamos a entender por qué Jonás estaba tan resentido con esta ciudad. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Bueno, aquí ya tenemos cosas terribles. Dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos, indicando los asesinos, los sanguinarios y asesinos que eran estos pobladores, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones, eran crueles, sanguinarios, corruptos. Y luego dice, a causa de la multitud de las fornicaciones, había mucha perversión sexual en esa ciudad. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos,
estaban llenos de ocultismo, de brujería, satanismo, hechicería. Dice que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces, además de esto, de lo que hemos descrito aquí según el profeta Nahum, a través de la historia, Nínive guerreó con las naciones vecinas y usaban la más feroz crueldad contra sus adversarios. Dice la historia que después de sus victorias, Asurbanipal, rey de esta zona, se dedicaba, dice, a cortar las manos, los pies, la nariz y los oídos de sus prisioneros, les sacaba los ojos y levantaba montes de cabezas humanas. Todo eso era Nínive. Todas estas razones, hasta cierto punto, se pueden entender por qué Jonás quería haber destruido esta ciudad y por qué estaba resentido. No había, o sea, Dios ya había perdonado esta ciudad por su arrepentimiento, pero Jonás no. Y eso se llama resentimiento. Repetir el sentimiento que yo tengo hacia algo o alguien que me ha hecho daño. ¿Sí? Entonces, si tú no tratas el resentimiento hacia alguien, tú vas a ser una persona irascible y enojona. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Miren cómo describe Efesios 4:31 esta cadena del resentimiento. Quítense de vosotros toda amargura. Voy a parafrasear a Pablo, porque si no quitas la amargura, viene el enojo, que es el furor explosivo. Si no quitas el enojo, viene la ira, que es estar airado ya, pero todo el tiempo. Luego viene la gritería, malas palabras, maldiciones, hablarse con gritos. Luego la maledicencia, el maquinar cosas malas, y la malicia, que es hacer cosas malas. Todo por el resentimiento. Si tú no tratas un resentimiento de alguien que abusó de ti, alguien que te falló, alguien que te estafó, alguien que te hizo daño, ¿verdad? Si tú no tratas el resentimiento, entonces lo que va a venir es una cadena de estas emociones tóxicas: enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Entonces, una persona irascible que tiene un carácter explosivo o que para airado todo el tiempo, lo más probable es que esté como Jonás, resentido con algo o con alguien. Tercera causa que nos enseña Jonás es cuando tú quieres todo hacerlo a tu manera. Jonás 4:2 dice: ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? ¿No es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. O sea, Jonás quería decirle a Dios, les dijo, ¿no? ¿No es esto lo que yo decía? ¿Qué decía Jonás? Seguro Dios va a perdonar esta ciudad y al final yo voy a predicar por las puras, como un tonto voy a quedar, porque les estoy anunciando juicio de Dios por la maldad, y al final se van a arrepentir, Dios lo va a perdonar y no va a pasar nada. Entonces, Jonás quería que Dios haga todas las cosas a su manera. Jonás quería tener el control de todos los eventos y las situaciones. Gracias a Dios que Dios no le dio el control, porque imagínate si hubiera destruido Nínive y Dios hubiera estado al servicio de Jonás, cuántas ciudades, medio mundo hubiera sido destruido por la ira de Jonás, ¿no? Entonces, cuando tú haces todo a tu manera, o quieres hacerlo todo a tu manera, o quieres que todos hagan las cosas a tu manera, que todos piensen como tú, que todos hagan las cosas como tú quieres, que se conformen a ti, o tienes un apego irracional a las reglas y normas que tienen que cumplirse así a rajatabla, ¿verdad? Que quieres controlarlo todo, resolverlo todo, tú vas a ser una persona que te inclines mucho a la ira y al enojo. Jonás era así, quería controlar todos los eventos, las causas y las consecuencias, y Dios le estaba enseñando que así no es, que va a haber un momento en que nosotros no tenemos, bueno, muchos momentos en que nosotros no vamos a tener el control de las personas ni de los eventos. Nosotros podemos sugerir, decirle al cónyuge, a los hijos, aconsejarles, sugerirles a las personas, qué sé yo, pero nosotros no tenemos control. El único que tiene el control de las cosas es Dios. Si tú no aprendes a soltar las cosas, vas a ser una persona que te enojas demasiado. En Salmo 37:1 dice, el salmista decía lo siguiente: el Salmo 37 del 1 a 1, 4, 8 y 9, esos versos dice así: no te impacientes, o sea, no te enojes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios le había dicho al salmista, no te impacientes, no te enojes a causa de los malignos. O sea, tú no tienes control de lo que pasa alrededor tuyo, no lo tienes y no puedes resolverlo todo. Mejor dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay un momento en que las cosas debes dejarlas hacer a la manera de Dios. Y Dios es justo, es compasivo, es amoroso, es misericordioso, tiene longanimidad, tiene benignidad. O sea, le gusta tratar a la gente, aún que le paga mal a Dios, le gusta tratar bien a esa gente, le gusta prolongar el juicio o el castigo. O sea, me refiero a que Dios le gusta, no, dice, lento para la ira, dice Dios, y grande en misericordia. Así es Dios, hermanos. Entonces, cuando tú quieres hacerlo todo a tu manera y quieres que los demás lo hagan a tu manera, aquí tienes un gran problema matrimonial. Tú vas a estallar en enojo, en ira y en cólera contra aquellas personas que no se amoldan a tu manera de ser, de pensar. Claro que siempre tiene que llegarse a algún consenso, en el caso del matrimonio, de la familia, del centro laboral, etcétera, de una iglesia. Pero cuando no se puede, eso trae frustración y trae enojo. Jonás quería resolverlo todo a su manera, y cuando Dios le dijo, hay otra manera de resolverlo, Jonás se frustró y se enojó. ¿Sí? Entonces, esas son las causas posibles del enojo: la frustración mal manejada, el resentimiento o falta de perdón y que quieres hacer las cosas a tu manera. Aquí entran los perfeccionistas y todo. ¿Cuáles son los efectos del enojo? Los efectos del enojo, voy a hablar de 4 efectos del enojo, que son muchos, pero vamos a hablar de 4. Número 1, el enojo afecta tu cuerpo. El enojo afecta tu cuerpo. La Biblia dice implícitamente que Jonás era calvo, porque la Biblia dice que Dios le hirió en su cabeza. Entonces quizás era tan enojado estaba que hasta el pelo se le caía. Jonás 4:4 dice, Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, aquí la expresión de Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lo está diciendo aquel que nos creó en espíritu, alma y cuerpo, que conoce muy bien nuestro cuerpo. Y obviamente lo que está diciendo Dios aquí a Jonás es, no te va a hacer bien ni para tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo. ¿Sí? El que creó el cuerpo le está diciendo a Jonás que no hace bien enojarse tanto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú te enojas todo el tiempo, o tienes un carácter explosivo todo el tiempo, vienen estos siguientes efectos fisiológicos. Número 1, y eso está estudiado, cualquier médico te lo puede decir, va a aumentar tu presión sanguínea y con el tiempo puede provocar deterioro de tus arterias. Al tener presión sanguínea, o mejor dicho, cuando tú te enojas, tu respiración cambia. Es más, la palabra enojo o ira en el hebreo, en una sección de ellas, una sección de ellas es como respirar vapor caliente, como cuando un toro, ¿has visto cuando un toro en los dibujitos animados lo ponen así como respirando? Así la palabra hebrea para enojo da a entender eso. ¿Por qué? Porque cuando tú enojas, tu respiración empieza a agitarse, a respirar más aceleradamente, provocando que tu corazón bombee con más intensidad. Y si tú eso lo multiplicas todos los días, tu pulso cardíaco se va a elevar y te puede generar taquicardias. Personas que empiezan a acelerarse el corazón de la nada y se asustan, ten cuidado porque puede haber enojo reprimido, guardado en el tiempo. Entonces, al acelerarse el corazón, obviamente va a bombear más sangre y va a aumentar la presión sanguínea. Por eso que las personas irascibles o enojadas tienden a tener presión alta. El enojo no administrado bien puede provocar contracturas, dolores musculares, migrañas, jaquecas, las famosas contracturas que me duele el cuello, que cómprame la de Oxaflex y todo eso. Aunque las contracturas pueden deberse también a la ansiedad, pero aquí estamos viendo el tema del enojo, ¿no? Lo primero que te pregunta el gastroenterólogo cuando vas por gastritis, ¿cómo es tu carácter?, te dice. Y te empieza a explicar que el enojo empieza a generar adrenalina y la adrenalina empieza a afectar el estómago y etcétera, etcétera.
como el enojo es energía pura o adrenalina pura, y eso está comprobado, llega un momento, escucha bien, el enojo es adrenalina pura. O sea, Dios ha creado la emoción del enojo para huir rápidamente o enfrentarte al peligro con una fuerza extraordinaria. Por ejemplo, si yo veo a mi hijo atascado en un tronco pesado que normalmente yo no podría cargarlo, al yo frustrarme por no poder ayudarlo, voy a llenarme de enojo y el enojo va a inyectar adrenalina a todos mis músculos y voy a sacar una fuerza fenomenal y voy a cargar lo que nunca en mi vida he podido cargar. Entonces, ¿qué es lo que voy? El enojo, como es energía pura, al estar enojado todo el tiempo, va a haber un momento que va a generar el efecto rebote, es decir, me voy a sentir cansado de tanta energía, de tanta adrenalina que botó mi cuerpo. Y va a venir el efecto rebote, ansiedad, depresión, tristeza, me voy a sentir cansado. Al sentirme cansado no voy a querer hacer las cosas bien, me van a sentir mal, me va a generar más enojo, me va a generar más cansancio por el efecto rebote y viene el círculo vicioso. Entonces voy a tener una persona afectada en el cuerpo. ¿Se acuerdan esa expresión popular que dice, está botando bilis cuando alguien está enojado? Tiene razón médica eso. Cuando una persona está bastante enojada, también afecta la segregación de bilis y bueno, ahí se generan una serie de problemas corporales. Entonces, fisiológicamente el enojo afecta a tu cuerpo. Jonás era calvo, quizás se le cayó el pelo de tanto enojado que estaba. No lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Además, ¿cómo afecta a tu cuerpo el enojo? Tu expresión facial cambia. Te empiezan a mover unos músculos por el enojo que empiezan a verte más feo o más fea, más desagradable. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro y el enojado, como decimos acá, te pone cara de puñete, ¿no? Todo frunz, como decía alguien por ahí. Entonces, el enojo, uno de los efectos del enojo es afecta tu cuerpo, lo daña, lo deteriora. Efecto número 2, altera tu vida espiritual, el enojo. Dice, oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que seguir viviendo. Y en el 4:4 dice, y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aquí está afectando su vida espiritual. ¿Cómo? Está afectando su oración, su odio, su enojo, su odio, su ira contra sus enemigos era tan grande que empieza a hacer una oración en contra de la naturaleza de Dios. Dios estaba diciendo, quiero ser compasivo con esta ciudad porque se ha arrepentido. Ojo, Dios no está perdonando esta ciudad porque Dios es bueno. O sea, Dios es bueno, sí, pero está perdonando esta ciudad porque se ha arrepentido. Entonces le estoy diciendo, como se ha arrepentido, le decía Dios a Jonás, entra a tallar mi misericordia, mi compasión y voy a perdonar esta ciudad. Y él empieza a hacer una oración contraria a la naturaleza y al carácter de Dios. Porque cuando tú estás enojado, va a afectar tu vida espiritual. Ya no vas a querer orar, porque supuestamente Dios no va a responder esa oración de enojo. Tus pedidos van a ser irracionales. Cuando uno está enojado, los pedidos a Dios son irracionales, como la muerte de este millón de habitantes. Y número 2, ¿cómo afecta tu vida espiritual? Directamente en relación con Dios. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, en el capítulo 1, ¿qué hace Jonás? Se aparta de Dios, porque estaba enojado. Se empezó a enojar, a decir, no, Dios va a perdonar esta ciudad, así que yo no quiero saber nada con Dios. Dios no es compatible con mi vida, con mi forma de pensar, con mi manera de ser. Entonces se molesta con Dios y huye de Dios enojado, porque el enojo afecta tu relación con Dios. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios o no se ajusta a la voluntad de Dios. Se entiende aquí la ira mal manejada. Entonces, el enojo afecta no solo tu cuerpo, sino también tu vida espiritual. El enojo te vuelve irracional. Una persona enojada se vuelve irracional. En el momento que explota, se vuelve irracional. Entonces,
Luego viene la parte cuando Dios ya le dice a Jonás, voy a perdonar la ciudad, voy a perdonar esta ciudad, pero Jonás tiene la esperanza de que Dios la va a destruir, se pone en una parte alta para ver cómo supuestamente Dios va a destruir esta ciudad. Se levanta, Dios hace la calabacera, le da sombra, al día siguiente se destruye la calabacera por mano de Dios, le quita la sombra a Jonás, el sol le hiere en la cabeza, Dios a propósito levanta un viento y otra vez Jonás se empieza a irar. Y le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, decía Jonás. Tremendo era Jonás. Entonces, miren lo que es la respuesta de Jonás a Dios. La primera, que se enojó, quítame la vida. La segunda, por la calabacera, porque simplemente le molestó que la calabacera no está, el sol le quemaba, etc. Me enojo hasta la muerte, le responde, ¿no? Entonces, el momento de enojo, del furor explosivo, de la ira violenta, de las emociones violentas, es un momento de suma irracionalidad y muy peligroso. Porque en ese momento de furor explosivo tú puedes herir a quien no quieres, lastimar inclusive físicamente. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Jonás era alguien que se enojaba fácilmente y pidió 2 locuras. Que mate a este millón de personas y que le quite la vida 2 veces. Gracias a Dios que Dios lo calmó. Entonces, ejemplo de cómo el enojo te puede llevar a torcer tu buen juicio es esto que estamos viendo. Una ciudad arrepentida, dos perspectivas de pensamiento. Para Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, eran perdonables puesto que se habían arrepentido. Para Jonás, enojón, que pensaba no con la cabeza sino con el hígado, merecían morir. Una ciudad arrepentiva, dos perspectivas. La de Dios era la correcta y la de Jonás era irracional. ¿Cuál era la diferencia? Que Dios no estaba airado y Jonás sí. Qué locura, ¿no? 120 niños ahí, porque dice 120,000 niños, 120,000 que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda, o sea, eran niños. 1 millón de personas contando adultos y todo eso. No podrían ser destruidos por un momento de enojo de un profeta. Proverbios 16:14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. La ira del rey es mensajero de muerte. En la Biblia y en la historia hay muchos casos de reyes airados que simplemente mandaron a matar a Faraón mandó a matar a todos los niños, Herodes mandó a matar a todos los niños. Y esto lo vemos en el feminismo, ¿no? Un feminismo de un grupo de mujeres, muchas de ellas que las vemos en televisión, frustradas, resentidas y enojadas por quizás malas experiencias con hombres. ¿En qué termina esto? En muerte. ¿Del violador? No, porque lo defienden. Vayan a ver los casos de Argentina. Muerte del bebé. Por la ira, por el enojo de estos grupos, que se ve también en su destrucción a la propiedad privada. Con pintas, incluso agreden a otras mujeres policías que no piensan como ellas. Todo por el enojo que te lleva a pensar de una manera irracional. Grábense bien esto, cuando tú te enojas, vas a responder, vas a hablar y vas a actuar de manera irracional. En ese momento es mejor, de aquí vamos a ver la resolución, pero es mejor no decir nada para no adelantarnos, ¿sí? Entonces, Dios le dice, ¿haces bien en enojarte en tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Dice, sí, hasta la muerte. O sea, se enojó hasta la muerte. Miren las ideas de este profeta, porque piensa no con la cabeza sino con el hígado, tan tergiversadas, ¿sí? Miren, él recién había vuelto a la vida, porque en el capítulo 1 Dios adrede, un pez se lo come y lo manda a la profundidad del mar. Dios le vuelve la vida y ahora quiere la muerte. Miren lo irracional que es el enojo. Por eso dice, el que se enoja fácilmente, ojo, fácilmente hará locuras. El problema del enojado es que también no recibe ninguna palabra puede recibir en ese momento. Dios le dice primero a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y de hecho que le explicó que él era misericordioso y todo eso. Y como estaba enojado, no recibió esa palabra.
Vuelve a enojarse y Dios vuelve a decirle, ¿haces bien en enojarte tanto? Porque una persona enojada no recibe en ese momento consejo. Por eso cuando te topas con una persona enojada, mejor no le hables. Espera que se le pase, por lo menos algo. A mí me da un poco de gracia porque mi hijita, por ejemplo, cuando está enojada, yo por fastidiar, ella no se da cuenta, pero yo por fastidiar le digo, tranquila, tranquila. Y ella me dice, no me digas tranquila. Si tú eres mujer y te identificas con eso, es por el enojo. ¿Sí? Entonces, si tú estás enojado, mejor no actúes ni hables. Si alguien está enojado, mejor no le digas en ese momento. Entonces, el enojo te vuelve irracional, ese es el tercer efecto. El cuarto y último efecto es que el enojo, mal controlado, mal administrado, puede dar lugar al diablo en tu vida. La falta de perdón, la ira, el enojo por la falta de perdón, por el resentimiento, por la frustración mal manejada, va a hacer que lo siguiente, Efesios 4:26 dice, Efesios 4:26 al 27 dice, airaos, se te permite airarte, pero no pequéis. Claro, la pregunta es, ¿en qué momento el enojo o la ira no peca? Por eso dice el sabio que el que es sabio controla o administra bien su enojo. No es que no te enojes, ni que sí te enojes. Es que lo pienses dos veces antes de actuar enojado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, cuando el sol se oculte, no sigas enojado, ni deis lugar al diablo. La palabra, cuando dice no, ni deis lugar al diablo, indica que cuando tú estás enojado y pasa más de un día enojado, puedes dar lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topos, que significa un lugar ocupado por algo o por alguien. O sea, es decir, que cuando tú albergas mucho enojo en tu corazón, puede haber un lugar donde el diablo tenga un agarradero en tu vida y ese enojo se vuelve muchísimo peor. Me dejo entender, en tu corazón hay varias áreas de tu vida. Cuando en un área de tu vida específica guardas enojo y no lo tratas, y tú eres de lo que te duermes enojado, etcétera, el diablo puede ser un lugar en tu corazón. Entonces, lo peligroso del enojo es que da lugar al diablo. Y ese enojo ya no solamente va a ser psicológico, de una herida emocional, sino va a tener influencia demoníaca. Y eso te puede convertir en una persona mucho peor. ¿Cuál es la resolución entonces del enojo? Lo voy a decir rápidamente por el tiempo. Si el enojo viene por la frustración, el resentimiento y por dártela de controlador, hacer las cosas a tu manera y tiene estos efectos que hemos dicho, ¿no? Va a dañar tu cuerpo, va a alterar tu vida espiritual, te va a volver irracional y va a dar lugar al diablo. Entonces, digamos, hemos planteado aquí 4 resoluciones que te pueden ayudar a que no seas tan enojón, a que administres bien tu enojo. Número 1, ora y descarga con Dios tu enojo, no con la gente. Ora y descarga con Dios tu enojo y no con la gente. Por lo menos Jonás oró y se descargó con Dios. Es interesante porque la Biblia dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, que implica enojo y todo eso, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Dios te da la oportunidad de que toda tu frustración, tu enojo, tu ira, se la descargues a Él, le hables a Él, en otras palabras, de tu enojo, tus frustraciones, etc. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, Dios no te va a decir, tú estás enojado, en estos momentos no estoy para ti. El trono de la gracia es para todos los pecadores, incluyendo la persona irascible y con enojo, con mucho odio. Acercaos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice que tenemos acceso con confianza y con seguridad por medio de la fe en Él. Acceso a Dios con seguridad y con confianza. Eso significa que nos podemos acercar a Dios con toda nuestra ira, enojo y frustración. Jonás lo hizo y está escrito para que todo el mundo lo vea. Entonces Jonás, aunque su enojo le llevó a decirle cosas irracionales a Dios, terribles, pensamientos de muerte, de suicidio, de asesinato, etcétera, etcétera, se descargó delante de Dios. Y como respuesta,
tuvo una respuesta muy tierna, muy amable de parte de Dios y sobre todo lo guardó Jonás del suicidio. Repito el Salmo 37:1. No te enojes, no te impacientes a causa de los malignos, aun cuando tu enojo, tu frustración venga por injusticias. Ni tengas envidia o celos de los que hacen iniquidad, de aquellos que hacen iniquidad y les va bien. Deleítate asimismo en Jehová. Deja toda tu ira delante de Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deja la ira, desecha el enojo, que no sea una opción para tu vida. No te excites en manera alguna de hacer lo malo. Esto implica el enojo, pues. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, número 1, ora a Dios, descarga tu enojo sobre Él, pero pídele expresamente que calme tu corazón. Si hay frustración, interesante, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si hay frustración porque no salieron tus planes, Dios dice que Él lo va a hacer realizable si tú aprendes a deleitarte en Dios. A no enojarte, a no herir, a no destruir, a dejarle el control a Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová significa que dejes de ser controlador, porque eso te trae ira. Entonces, cuando tú le dejas tu frustración a Dios, cuando tú dejas de ser controlador para darle el control a Dios, Dios concede las peticiones de tu corazón. Y aun si Dios no concede las peticiones de tu corazón, porque Dios tiene otros planes para tu vida, al dejarle el control a Dios, vas a dejar automáticamente el enojo. Entonces, ora y descarga con Dios y no con la gente. 2, trata de razonar todo lo que puedas tu enojo. O sea, trata de no ser impulsivo. En el momento de enojo no tomes decisiones, no respondas. Es mejor decirle a la persona, hablemos otro día. Una vez me encontré con una pareja de pastores y ellos me decían, Fernando, hace 20 años que no hablamos. Perdón, que no discutimos. Hace 20 años que dejamos discutir. Yo me quedé impresionado. Y yo le decía, ¿cuál fue su secreto? Él me decía, no, bueno, discutíamos y un momento en oración yo le dije al Señor, Señor, yo quiero cambiar esto. Si mi esposa se enoja, yo no me voy a enojar. Si ella no cambia, yo sí voy a cambiar. Dice que tomó la determinación o sea, no es que no enojarse, sino de cuando está en enojo, no hablar. Esperar calmarse y su esposa también hizo lo mismo. Y eso hizo que 20 años, bueno, ahorita ya van más, no discutan. Porque cuando no hay enojo, no hay discusión. Pero cuando hay enojo, hay tremenda discusión. O cuando hay resentimiento, ¿no? Entonces, razona todo lo que puedas tu enojo. No actúes impulsivamente. Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que tienen entendimiento, los que piensan, los que razonan, ¿por qué están enojados? ¿Cuál es la causa de su enojo? Dice, no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Repito, los que tienen entendimiento no pierden los estribos, porque piensan. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Entonces, Jonás Jonás era alguien que pensaba con el hígado, o su razonamiento iba a salir y entraba a su cerebro y salía tan rápido que no tenía tiempo de pensar y por eso hablaba y hacía cosas irracionales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando tú estés enojado, busca la causa, que ya hemos hablado algunas, pero algo más específico también, ¿no? ¿Por qué, si estás enojado con alguien, pregúntate, ¿por qué actúa así mi cónyuge, mi hijo, mi amigo, mi papá, etcétera? ¿Por qué habla así? Quizás estamos pasando en momentos difíciles, quizás ha sido maltratado, quizás, bueno, todos cometen errores. O sea, trata de razonar lo más que puedas tu enojo. Y a la impulsividad decirle alto. No adivines lo que le está pasando al otro o lo que puede estar pensando el otro, sino pregúntale. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Una de las cosas que hace el sabio es primero escuchar antes de enojarse y tener prejuicios en la mente. Porque por muchos prejuicios, por adivinar lo que el otro piensa, nos terminamos enojando. Entonces razona todo lo que puedas tu enojo, ¿sí?
3, dale el control a Dios. Ya lo habíamos adelantado un poquito. Dale el control a Dios, ¿no? El control de lo que tú no puedes manejar, el tiempo, las personas, los diferentes caracteres de las personas con quien tú te topas, los eventos, los errores, las pandemias y todo lo que está pasando. Dale el control a Dios. Aprende a tener contentamiento cualquiera sea tu situación. Es lo que no hizo Jonás. Por eso seguí enojado. Filipenses 4, 12 al 13 dice, Pablo, alguien que había sido tratado muy bien, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había aprendido a estar contento cualquiera sea su situación. Y esta carta, en el momento que la escribe, él está en la cárcel. O sea, él estaba contento, cualquiera sea su situación. Ya había controlado su enojo, ya había seguramente sanado el resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, dale el control a Dios. Cuando Dios le pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Lo que Dios también le está diciendo a Jonás es, ¿vale la pena estar enojado por esto? Si el Dios y el dueño de las personas soy yo, no tú, respecto a Nínive. ¿Vale la pena estar enojado por algo que tú no puedes controlar? Te dice Dios. Podrías controlar todos los movimientos, te digo a ti, de tus hijos, de tu cónyuge, de tus compañeros de trabajo, de los líderes, de la élite, de la pandemia, de todos los que están manejando de mala manera esto. ¿Podríamos tener el control? No. Entonces, ¿para qué enojarnos? Dice el Señor. ¿Has escuchado la frase, verdad? ¿Te molestas por las puras? En realidad esa tiene un dote de sabiduría, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta de Dios para ti. ¿Haces bien en enojarte tanto si sabes que no tienes el control? Y por último, ¿cómo dar resolución al enojo en tu vida? Perdonando. La palabra perdonar, y esto va en relación a que el resentimiento, el rencor o la raíz de amargura lleva al enojo, al furor explosivo, a una persona irascible. Entonces, si el resentimiento es falta de perdón, el perdón destruye el resentimiento y por tanto el enojo, la ira y lo que decía Pablo. La palabra perdón en esencia significa dejar ir. El perdonar bíblico es decirse a sí mismo, renuncio al derecho de vengarme hacia esa persona que me hizo daño. Porque el resentimiento también es venganza. El perdón es renunciar al derecho de vengarte por ti mismo. La palabra de Dios dice, dejad a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios tiene ira, pero su ira es justa y no es inmisericordia. Acuérdese que Dios, todos sus atributos actúan al mismo tiempo. Entonces, el Señor le ha dicho, mío es el juzgar, mío es el juicio, le dice Dios a Jonás. Perdona, ya que, escucha bien y estoy terminando con esto. Tú no eres responsable de lo que las personas hagan alrededor de ti. No puedes controlarlo todo. Pero lo que sí tú eres responsable es lo que sucede a partir de aquí, de tu pecho, hacia adentro. Eso sí puedes tener control en el nombre de Jesús. Cuando Dios te dice, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que no hay pretexto, aunque es difícil, pero no hay pretexto para estar resentido, amargado y con falta de perdón hacia algo o alguien. No hay. Así que el perdonar, por si acaso, es un mandato de Dios. No tiene nada que ver con tus sentimientos, no es opcional. Pero cuando tú lo haces por fe, sin tener en cuenta tus sentimientos, porque tus sentimientos jamás van a querer perdonar a alguien, cuando lo haces por fe, entonces Dios viene con la liberación y la sanidad de tu alma, de esa herida que te propiciaron, si es que es una herida lo que te genera el resentimiento. En conclusión, estimados hermanos, ora a Dios, descárgate tu enojo, tu energía tóxica de un enojo mal manejado a Dios. Dice la palabra que cuando dejamos toda nuestra frustración, enojo, ansiedad sobre Él, Él nos hace un cambio. Nosotros le dejamos el enojo y Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Razona todo lo que puedas, no seas impulsivo. Para eso pídele a Dios. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, capacidad de amor, de dominio propio. ¿Sí? Perdona en fe
y déjale la ira a Dios. Amén. Entonces vamos a orar a Dios y vamos a entregarle todo enojo, toda ira, toda frustración, todo aquello que no tenemos control en la mano de Dios. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Queremos decirte que quizás aquí hay un conjunto de frustrados que no hemos alcanzado sueños, metas, que no nos han respondido como hemos querido que nos respondan, que no nos han tratado de la manera que hemos querido, que no nos han valorado, Señor, de la manera que hemos querido y nos sentimos frustrados y lejos de utilizar ese enojo que nos energiza para superar los obstáculos, lo hemos usado para destruir, para agredir, para ofender, para orar de manera indebida, irracional. Quizás hemos deseado la muerte, quizás hemos deseado suicidarnos. Señor, aquí estamos descargando nuestro enojo, frustración delante de ti, como lo hizo Jonás, que nos enseña que podemos venir a ti con libertad, con un corazón abierto al trono de tu gracia, Señor. Venimos aquí con todo nuestro resentimiento, nuestra raíz de amargura por todo lo que nos hicieron, Señor, Dios Todopoderoso. Pero hoy queremos obedecer al mandamiento de perdonar, porque cuando te dijeron enséñanos a orar, tú incluiste la cláusula de que así como Dios nos perdona, tenemos que perdonar. Y hoy extendemos el perdón a todos aquellos que nos lastimaron, nos jugaron mal. Hermano, ahí si tú estás, el Espíritu Santo te está poniendo personas o gente, sean tus padres, hermanos, amigos, vecinos, quien haya sido, perdónalos en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo los perdono a tal, con nombre propio los perdono. Dile así, Señor, yo me identifico contigo en la cruz y digo contigo, perdónalos porque no saben lo que hacen y no saben lo que han hecho, Señor. Dios, queremos dejar de ser controladores y controladoras y te damos el control a ti de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra economía, de nuestra salud, de esta pandemia. Todo lo damos a tu control, Señor. Gracias, Dios mío. Ahora, Señor, en obediencia a ti, Dios mío, te pedimos que sane nuestro corazón, que liberte nuestro corazón y que nos des tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que salga de nosotros todo aquello que el enojo afectó en nuestro cuerpo, que lo sanes, Señor, sea hipertensión, dolores de hueso, gastritis, Señor, sea taquicardia, hipertensión, todo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Todo que, Señor, renunciamos y desechamos la ira y el enojo, Señor, para que no afecte nuestra vida espiritual. Y ayúdanos a ser sabios y prudentes, Señor. Dios, ayúdanos. Y todo el lugar que ocupó el maligno en nuestro corazón, porque nos hemos enojado, porque no hemos perdonado, ahora que lo hemos hecho, quita de nuestras vidas. Nos desatamos de todo fuerza espiritual, de todo enemigo, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, todo lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser personas que se descarguen contigo y no con las otras personas, Señor. Ayúdanos, te entregamos todo. Señor, lávanos, límpianos con tu sangre por estar resentidos y enojados y airados, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ayúdanos a usar el enojo, Señor, para vencer los obstáculos, para, Señor, pararnos firmes, Señor, para avanzar, para instruirnos, para buscarte con más vehemencia, para tener una oración más vehemente, Señor, más avivada, que ese enojo nos energice solamente, Señor, en la porción justa, pero no al punto de dañar nuestro cuerpo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por la emoción de la ira. Gracias por la emoción del enojo. Gracias. Hoy, Señor, nos comprometemos a usar de la mejor manera el enojo de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios mío. Te amamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Comenta, comparte. La prédica va a estar en Facebook, también en YouTube. Y Dios mediante, nos vemos el próximo domingo.